Capítulo sexto. Año 1953. El más imaginativo de mi vida. Fueron tantos los sucesos vividos en el séptimo año de mi vida que no creo que exista otro con más contenido de sucesos buenos y malos. Este año moría mi abuelo Bernardino y nos quedamos más solos en casa. Cambiaríamos de vivienda y mi padre marcharía a trabajar al puerto de Sagunto en la empresa Altos Hornos de Vizcaya, y el caballo a casa de mis abuelos, quedándonos mi madre y yo viviendo en la nueva casa con las dos cabras, a la espera de que lo de mi padre fructificase, si bien yo esperaba lo contrario, pues ello significaba marchar del pueblo, y menos ahora que vivíamos en la plaza del ayuntamiento. Bueno, vayamos a las anécdotas, que es lo que trato de contar. El año 1953 lo comienzo yendo todavía a la escuela de párvulos, y no recuerdo qué regalo de Reyes Magos tuve, o si después de la experiencia vivida el año anterior, casi toda la noche sin dormir, ya me había dado cuenta de que aquello no cuadraba. Quizás algo palió la siguiente aventura. Llegaron una familia de gitanos traperos al pueblo con su carro y se establecieron en el interior del castillo, que estaba en ruinas. Solo quedaban los marcos de la puerta y unos restos de los muros, y comenzaron a cambiar un globo por un puñado de trapos. Lógicamente, la chiquillería, en cuanto se enteró, se hicieron con sus globos, menos yo, que no sé por dónde andaría, así que mi madre me dio un puñado de trapos y marché a por mi globo. Los chiquillos gitanos, con uno más mayor que yo, decidieron no entregarme el globo tras darles mis trapos. Volví gimoteando calles abajo hasta la replaceta de nuestro barrio y me encontré con los chiquillos y sus globos, contándoles lo sucedido. Pedro el matrón reaccionó diciendo que de eso nada, y con Pablo el Parretas a la cabeza, que debía ser el mayor, seguido de Antonino el Canastes, Luis el Pespés y Constancio el secretario, entre otros, marchamos en grupo hacia el castillo, y tras hacer frente a los chiquillos gitanos volvimos con mi globo. Habíamos vencido en el asalto al castillo. El matrimonio gitano no intervino, solo observaron. Ya he dicho que no recuerdo cuál fue el regalo de los Reyes Magos de este año, pues sí del que me trajo de Barcelona el hijo de mi tío Valentín, en una visita que hizo a los familiares, una camioneta de madera. El primer día, y en la puerta de casa, le cargué tal pedrusco que me quedé sin ella. Esta vez sí que lo sentí, pues era muy bonita, y no pude presumir de ella. Aún recuerdo cómo brillaba su pintura. El grupo de chiquillos, al corretear por el pueblo, ya nos íbamos implicando en nuevas aventuras de conjunto, como la de decidir cazar grillos e introducirlos en una lata de leche condensada vacía, para después de colocarlos en nuestros balcones, averiguar al anochecer qué balcón emitía más molestias y declarar un ganador. Este sería Pedro el matrón, con el razonamiento de que era el que más grillos había metido en su bote. Recuerdo que aquel día las personas regresaban del campo y se quedaban asombrados al escuchar el ruido ensordecedor existente en la calle de San Bernardo. El 14 de junio de 1953, el pueblo recibía la visita de Francisco Franco, jefe y presidente de gobierno, fecha que comprobé hace pocos años. Antes siempre había creído que esta anécdota había sucedido cuando yo tenía 6 años. Previamente, algunos adelantados a la comitiva habían pintado por los muros y paredes del interior y del exterior del pueblo, con vista desde la carretera, 3 palabras bien grandes: Franco, Franco y Franco. El caudillo había decidido cruzar desde Madrid hasta Teruel inaugurando obras. En Orihuela del Tremedal había inaugurado la residencia de descanso Padre Polanco. En Gea debía inaugurar el muro nuevo de la carretera con la sala de espera para el autobús en su centro, y encima de esta la nueva casa del médico o centro rural de higiene, así como el nuevo cuartel de la Guardia Civil, lugar donde creo que no se trasladó. En San Blas debía inaugurar el pantano del Arquillo y ya en Teruel la residencia sanitaria Padre Polanco. A los párvulos nos había colocado doña Matilde, la maestra,
en unos bancos de madera en el hueco existente frente a la sala de espera del autobús, y yo tomé asiento en las segundas filas. Entonces el hueco era mayor que ahora. Tras esperar bastante tiempo, se presentó el general Franco en un coche descapotable junto a otra persona con boina roja, y parando a 2 metros de nosotros. Ambos de pie saludaron al alcalde, don Samuel Sánchez, y al cabo de la Guardia Civil. Estos estaban de pie delante y de espaldas a la chiquillería, y creo que la maestra también. Por ello estaría yo incontrolado. No sé lo que pasaría por mi cabeza en ese momento, pero salté de mi asiento y me presenté junto al cabo, diciéndome con mal genio: «¿A dónde vas?», contestando rápidamente: «A darle la mano a Franco, que todo el mundo se la da». Y la maestra me retiró rápidamente. Vuelvo a decir que nunca me pegó doña Matilde, ni vi que pegara a algún niño. Como la visita fue muy fugaz, rápidamente desaparecieron todos, excepto yo. Me encontraba malhumorado porque no me había dado la mano y pensando lo cerca que había estado de Franco, que entonces era una persona tan popular y del cual hasta teníamos una foto en la escuela. Años después, cuando tuve cultura suficiente, me daría cuenta de que el sublevado era él y no la República. Creíamos lo contrario, y ya no era mi ídolo, y encima no me dio la mano. Tanto le costaba, era un niño de 7 años. Como decía, me quedé solo, pero a consecuencia de ello vendría una de mis aventuras imaginarias más fuertes, la conocida por algunos como el pendiente de oro. Continuaba sentado, como decía anteriormente, cuando en la misma carretera y a mi derecha escuché a una mujer, Valentina Lapiñonas, preguntar a otra, la tía Agustina, si por casualidad se había encontrado un pendiente de oro que había perdido su sobrina. Aún no le habían contestado cuando salté del banco y salí a su encuentro, demandando su atención. Entonces vi que llevaba de la mano a una chiquilla pequeña vestida de mañica. «Valentina, Valentina, ¿no habrás perdido un pendiente de oro por casualidad?», le pregunté, respondiéndome muy contenta y rápido: «Sí, Maño, ¿quién lo tiene?», contestándole lo que se me ocurrió. Mi madre lo tiene en casa». Tras darme las gracias, marchó hacia mi casa, que estaba cercana, pero yo, por si las moscas, me marché por otro lado. Lo dicho ya estaba, ahora solo quedaba esperar acontecimientos. Del resto me enteré lógicamente por los vecinos y por mi madre, pues no aparecí por mi casa hasta bien entrada la noche, imaginándome la que se me avecinaba. Resulta que cuando Valentina llegó a mi casa no había nadie, ni aparecían, y la tía Anunciación, una de mis abuelas de barrio, le dijo que le extrañaba todo, que yo era muy mentiroso, contestándole Valentina: ya lo sé, pero esta vez es diferente, no lo sabía nadie, y vino él a preguntármelo. El primer desastre de la mentira fue que todo el pueblo se enteró de que mis padres no habían estado en la carretera cuando pasó Franco. Y el segundo, que cuando llegaron a la puerta de casa, pues venían del campo, con las azadas al hombro, ya anocheciendo, Valentina se dirigió a mi madre y le dijo: «¿Y el pendiente, Nieves?», contestándole mi madre, que no estaba para bromas: «Encima del hombro lo llevó». Me imagino que para las vecinas que estarían presentes aquello debió ser más que una gran obra de teatro, hasta que calmaron a Valentina y a mi madre. Para los medios de comunicación, excepto para la ciudad de Teruel, en cambio, no debió ser muy interesante el paso de Francisco Franco por nuestro pueblo. Primero, porque no existe mención en el nodo sobre su recorrido. Ignoro el motivo, e iba acompañado de ministros, militares, etc. Y en cuanto a Gea, en la prensa, ABC y La Vanguardia, apareció el siguiente comentario, tras el extenso sobre Orihuela, y que presento con sus errores. Franco llegó al pueblo de Bronchales, donde fue saludado por las autoridades y vecindario, y continuó luego viaje por los pueblos de Noguera, Tramacastillo, Torre de Albarracín y Albarracín. En todos estos pueblos fue recibido con gran entusiasmo por el vecindario de todas las localidades, que lucían en sus balcones colgaduras y gallardetes. En Albarracín habían sido improvisados en las calles jardines muy bellos, como homenaje a su excelencia, el jefe del Estado. Egea fue el último pueblo del recorrido hasta Teruel, o sea, que no existíamos.
El final de todo llegaría cuando, después de muchas vueltas y con noche cerrada, me decidí a entrar en mi casa, y menos mal, no estaba mi padre. Siendo yo padre y recordando este caso, he llegado a la conclusión de que quizás mi padre lo hiciera adrede. Pero mi madre sí que se había preparado bien el guión, y comenzó diciéndome: «Bien, ya lo has conseguido. Por fin te quedas sin padres, lo que tú querías. Ha estado aquí la Guardia Civil. Mañana vamos a la cárcel, tu padre y yo, si no aparece el pendiente, y no creo que ello ocurra». Mientras yo no paraba de llorar y exclamé: «¿Por qué? Ustedes no, el que tengo que ir soy yo». Y no fuimos ninguno a la cárcel, pero yo sí cambié a raíz de aquello. Continué con mis fantasías y mis trastadas, pero mentiras las justas. Y digo las justas porque aún me quedaba otra en la recámara y que contaré un poco más adelante. Aunque ya me distraía en grupo, seguía teniendo mis ratos de soledad, en los que tenía que buscar mi entretenimiento, como todo niño sin hermanos, y para esto un lugar apropiado para imaginar y jugar era y sigue siendo el solanar. En la casa de mis abuelos no existían solanares vecinos, y en mi casa solo tenía uno, el de la casa de la tía Lucía. En el tabique de unión, el típico de yeso rojo y madera, existía un agujero pequeño por el que insultaba a su nieta Adelina. Recuerdo que en uno de aquellos días Adelina estaba acompañada de otra nieta de la tía Lucía, Mariluz, 2 años menor que yo, la cual se lo pasó sin parar de reír, viéndonos insultarnos. No sé quién comenzó. Adelina, 2 años mayor que yo, me gritaba: «Tomás, tomate, Tomás, tomate». Y yo le replicaba con la frase: «La menina de Jorge, que se estira y se encoge», haciendo referencia a su padre, que era su nombre. Sin embargo, en el solanar de mi abuelo me distraía pinchando con un palo largo en los nidos que había debajo del alero de la casa de enfrente. Otras veces ayudaba a mi abuelo a esmotar judías o maíz y a remover todo, buscando cosas desconocidas para mí. Otro recuerdo de aquellos tiempos que me viene a la memoria es el de la tía Pepica. Esta ocupaba la vivienda situada junto a la de la tía Consuelo la Morena. Vivía habitualmente en Barcelona. Venía a pasar los veranos y me traía un regalo. Me preguntaba entonces que cómo era posible que no trabajara como las demás mujeres de la placeta, y me llamaba la atención la forma en que vestía, no siendo joven. También entraba en su casa y en la de al lado de esta. Recuerdo al hombre de pastor, y en la de al lado de esta última recuerdo que en la primera planta había 2 mujeres con 1 o 2 máquinas de hilar. Una de las emociones más expectantes se daba cuando ocurrían fuertes tormentas de verano. Entonces, desde el ventanico que nombraba en el primer capítulo en casa de mis abuelos, la visión era terrorífica. Por el barranco del Curadero y la misma calle bajaban grandes piedras rodando que transportaba el agua, a lo cual había que añadir los rayos y los truenos sin cesar. Al día siguiente los hombres del pueblo retiraban el pedregal de la calle y a esperar otra tormenta. Esta situación también me la contaba mi madre en ocasiones, y en la década de los 90 descubrí por qué aún le fascinaba. Me hizo averiguar el teléfono de una persona de apellido Domingo y que sabía que era natural de un pueblo de Albacete. Contacté con una hermana y me dijo que había fallecido hacía 2 años y que siempre se había acordado de cuando mi madre y su vecina y amiga Amalia le sacaba agua a los prisioneros republicanos que limpiaban la calle del Curadero después de las tormentas. La guerra civil causó gran impacto en mi madre, según me contaba. Al principio llegó a creerse, con 12 años, que los rojos tenían rabo. Mi abuelo la trasladó algunas temporadas a Vilarquemado, donde vivía una hermana de mi abuela, la tía Eugenia. Según mi madre, aquel hombre quedó con ella en escribirle cuando terminara la guerra, cosa que no cumplió. Según mi hermana fue al revés, y el hombre sí que le escribió a mi madre, y ella no respondió. Actualizo. Según Amalia, mi madre y aquel hombre llegaron a considerarse novios, y mi madre no le contestó una carta que el hombre le escribió. Mi hermana también me contaría del miedo que pasó nuestra madre cuando, estando solas ella y su vecina y amiga Carmen, la niña, fallecida este año de 2013, en la entrada de la casa de esta, siendo niñas,
al aparecer dos moros de las tropas franquistas y provocarlas. Menos mal que su amiga tuvo la idea de gritar llamando a su padre. En sus casas no había nadie, y los dos moros se marcharon rápido, cerrando ellas la puerta a continuación. La guerra civil impactó en mi madre, como ya dije anteriormente, pero la religiosidad familiar no sería menor, sobre todo al final de su vida. Con Parkinson y Alzheimer pasaría sus últimos días torturándose con la frase «voy a ir al purgatorio». No he sido mala, pero sé que voy a ir al purgatorio, contestándole tanto mi hermana como yo: usted ha sido buena y el purgatorio ya no existe, lo retiró la Iglesia. Pero de nada servía, pues la enfermedad estaba ya muy avanzada. La vida vivida modifica tanto las creencias como los conocimientos de las personas, y la cultura más. Pero el respeto entre personas es imprescindible para poder convivir. El tiempo laminará las desigualdades de todo tipo, es mi opinión. Como decía al principio de este capítulo, nos cambiamos a la casa de otro familiar y aún desconozco el motivo. Esta era la de los Chorras, familia nuestra, en plena plaza del ayuntamiento, si bien se entra por la calle de la taberna. El bloque del edificio albergaba en la planta baja la carpintería de Marcial. El día que nos cambiamos, mi padre ya había marchado al puerto de Sagunto a presentarse y ver si confirmaba su puesto de trabajo en la siderúrgica. Mi madre, aún en la casa de la calle de San Bernardo, me mandó que marchara hasta el molino, recogiese las 2 cabras que teníamos y las llevara a nuestra nueva casa. No sé si me entretuve o estas vinieron un poco antes. Lo cierto es que cuando llegué allí quedaban unas pocas cabras por entrar a la villa y las nuestras no estaban. Rápido corrí a mi antigua casa a través de la calle de San Bernardo buscándolas, sin hallarlas por su calle habitual y ni en la puerta de nuestra casa, de la Placeta del Rosario. Sin que mi madre se enterara y pensando en que nos las habían robado, las busqué por el pueblo y, milagro, estaban en la puerta de la nueva casa. Habían llegado hasta allí por primera vez y solas, sin acompañarlas. Milagro. ¿Cómo habían adivinado los animales que tenían que ir a aquel lugar? Cuando se lo conté a mi madre, le restó importancia. Tuvo que ser mi tío Victorino el alguacil, quien en toda su vida soltó prenda, pero siempre me decía: ¿te acuerdas del milagro de tus cabras? Para mí, en aquella época, vivir en la plaza del ayuntamiento era cosa de ricos, salvo en casa del tío Jorge. Los consideraba de nuestro nivel, pues la fachada de la casa, con su puerta grande, presentaba un aspecto parecido a la que vivía yo antes, y además estaba situada dentro de un rincón. Bueno, la familia de mis tíos los alguaciles, de quien hablaré en muchos capítulos, también eran como nosotros. Vivían en el otro rincón de la plaza, sobre la secretaría, y no tenían fachada a la plaza, salvo una ventana en el segundo piso del ayuntamiento. Desde mi nueva casa iba a ver todo lo que sucediera en la plaza, y sin moverme, sobre todo en las fiestas. Hasta incluso vi montar un circo. Qué lástima no estar en la casa el año que se celebró aquí el festejo taurino. Recuerdo que era un solo novillo y el toril estaba ubicado en el rincón que acabo de mencionar. Debía ser muy pequeño, pues tengo un vago recuerdo. Hablando del circo, este tenía los carretones en la era de los niños y hasta allí nos trasladábamos para ver a un mono que le echábamos comida y a la cabra que ensayaba equilibrios. Fui a la actuación dentro del circo. Ocupaba toda la plaza y aún no estaba la fuente. Y lo único que recuerdo es de una chica que hacía de serpiente en una escalera de madera, dispuesta verticalmente, y que también contaba con payasos o un solo payaso. La familia del tío Jorge la completaban su esposa Adelaida y sus 2 hijos, Adelina, de quien ya he hablado, y Fernando, por quien sentía un afecto especial. Curioso, igual éramos amigos y marchábamos juntos a la escuela, que antes de llegar a ella, en la reja de la casa del tío Gachero, nos matábamos peleando. «¡Pesao! ¡Eres un pesao!», me gritaba, y nos agarrábamos del pelo. Como él lo llevaba corto, hacía que me agachara y me vencía. Al día siguiente éramos otra vez amigos. Quizás mi afecto se debía a que era nieto de la tía Lucía, mi vecina anterior, o a que me aguantaba como nadie y yo era consciente de ello. Lo que sí sé que en cuantas peleas participé no gané ninguna hasta que tuve 10 años. En esta ocasión, durante las fiestas y en los toriles, me enzarcé con otro chiquillo bastante mayor que yo,
se vio sangre y se retiró. El Bernardino ha sacudido a uno mayor que él, decían mis amigos. Ya era hora de que comenzaran a respetarme. Era entonces el segundo año que venía desde el puerto de Sagunto a Gea a pasar mis 2 meses de vacaciones. Por cierto, mi amigo Fernando poseía una facultad especial para colocarse con ambos pies de puntillas y caminar. En cierta ocasión, estando en la entrada de la casa del tío Daniel el Gato, hizo una demostración a algunos hijos de éste, Josefina, Carmen y Paco, estando yo presente. Jesús, el otro hijo, creo que no estaba. Encima de esta entrada estaba la cocina, una de ellas, pues la casa es doble y da a 2 calles. Y recuerdo cuando con 5 años Josefina y Carmen me provocaban delante de la radio que tenían. ¿Qué habrá ahí dentro, Tomasín?, me preguntaban. Hay un toro como una mosca y un torero como un mosquito, les respondía. Conmigo se reían mucho. Son religiosas y llevo muchísimos años sin verlas, desde niño. Como decía, esta casa es muy grande y en ella jugábamos los amigos muchas veces al escondite, por estos años. Volveré a resaltar que de imaginación andaba bien, pero en la escuela iba bastante retrasado con respecto a los otros niños, quizás el que más. Al poco de establecerme en la casa nueva, y como estaba cerca del local de la Falange, me invitaron a una excursión que estos realizaron a las Peñarroyas. Íbamos al cargo de unas personas mayores, Moisés el albardero y el menayo, y nos acompañaba un mulo cargado con el avituallamiento. Casi todos llevaban uniforme, existe una fotografía, y nos dieron un huevo frito. Para mí había sido un día extraordinario, así que al volver le dije a mi primo Juan que me gustaría ser falangista, y éste me contestó que tenía que tener permiso de mi padre, y que yo ya había visto cómo nos daban de comer y el uniforme más chulo que llevaban. Casualmente mi padre había vuelto contento al pueblo a pasar unos días, tras sus gestiones en el puerto de Sagunto, y ello me sirvió para mentir a mi primo y decirle que ya tenía el permiso. Esta es la mentira que anteriormente decía que tenía en la recámara, pues no me atreví ni a planteárselo a mi padre. El caso es que mi primo me apuntó y no sé cómo lo supo mi padre, porque cuando volví a casa ya lo sabía. Mi padre montó en cólera y perdió la alegría que traía del puerto de Sagunto. Esta vez sí hubo castigo. Me mandó a la cama y sin cenar. Me fui a mi alcoba, me metí en la cama y a esperar que amainara. Me imagino que mi primo Juan, el alguacil, que me lleva 5 años, también llevaría buen rapapolvo, pues mi padre era su padrino. Por cierto, en la otra alcoba, la que daba a la plaza, algunas veces, 2 años atrás, cuando venía mi prima Pilarín, para mí una joven muy guapa, en verano, reclamaba mi compañía e incluso en alguna ocasión me quedé a dormir en su cama con ella. Y llegó septiembre y el cambio de colegio. Las escuelas de chicas y chicos tenían sus puertas en los claustros del convento de los Carmelitas Descalzos. La primera entrando y a la derecha. El fondo de este tramo de pasillo estaba cerrado completamente por un tabique. En dicho tramo existían 2 aulas. Por el tramo izquierdo y al final estaban las 2 aulas de niños, las de los medianos y la de los mayores, ocupando lo que hoy día es el bar y el restaurante del centro de día. Los más pequeños teníamos por maestro a don Lázaro, hombre pequeño pero de mal carácter, que vivía allí, y la puerta de su vivienda estaba en lo que hoy es el acceso a los servicios actuales, en los claustros. Los servicios de nuestra clase estaban situados en lo que hoy día es la cocina del restaurante, cayendo las heces a la cuadra, hasta entonces parte del cuartel de la Guardia Civil. Pronto comprendí que aquello era otro mundo. Primero, un susto. Los más mayores, Pedro el Torretano, Enrique el Juez y José el Garroso, entre otros, guiaron a las vacas de la tía María cuando regresaban solas de abrevar en el vadillo, entonces no estaba la noria, y las metieron en los claustros, como si fuera un encierro de San Fermín. No muchos días más tarde me tocó probar la vara. Don Lázaro tenía una vara larga de mimbre que desde su mesa llegaba hasta más de media clase, para llamar la atención al distraído buscándole las orejas, y una corta, con la que nos castigaba azotándonos en las corvas. Muchos medianos llevábamos pantalones cortos. Constancio, que era sobrino suyo, y yo nos enzarzamos en clase por algo no muy relevante, y don Lázaro nos castigó a su manera.
Primero cogió a su sobrino del brazo y le propinó unos azotes, mientras éste saltaba. Cuando me cogió a mí llevaba tales tembladeras, creo que el maestro también, que decidió darme solo un azote. No me volvería a pegar más. En aquella época se nos ofrecía una merienda gratis en el colegio, plan Marshall, así que nos poníamos en cola para recogerla. En los claustros, entre la puerta del bar y la cocina actuales, existía una ventana cerrada por obra con la repisa disponible. Allí colocaba don Lázaro el recipiente con la comida y la repartía. Cierto día que disponíamos de sardinas en aceite, primero se nos dio el pan abierto y luego, pasando en cola, dicho maestro nos iba introduciendo dentro del mismo una sardina. José María Marzo, que ya se había comido su sardina guardándose su pedazo de pan manchado de aceite, volvió a pasar de nuevo presentándole a don Lázaro el pan abierto. Creo que hasta saltó el maestro para darle el guantazo, y eso que el padre de Marzo también había sido maestro de escuela. Creo que yo era un poco engreído. Por entonces me gustaba presumir de las cosas que tenían mis abuelos, y mis amigos se aprovechaban de ello. Cuando jugábamos en el corral, Miguel el Perdigón solía beberse algún huevo y luego me decía que eran especiales. También bebíamos vino chupando de la seta, válvula, de los toneles, y Pepe el Matachín y Constancio ensalzaban su sabor. «¡Qué vino más bueno tiene el abuelo de Tomás!», decían. Por otra parte, siguiendo la acequia madre, tras su paso por el molino, a unos 150 metros, existía un ciruelo Claudio dentro de un huerto, el de las Marianas, que habían arrendado a mi abuelo. Y Constancio solía decirnos a todos: «¿Qué razón tienes? Las mejores ciruelas, las del abuelo de Tomás», después de comérselas. También, unos pocos metros antes del molino, existía un cerezo, al cual le llegaba la recolección antes de hora. Los chiquillos conocíamos los tres que existían en el pueblo. Y el membrillero en el huerto del tío Enrique el juez. Recuerdo que por aquella época conocí los mizclos, como en casa los llamábamos. Mi padre iba a buscarlos al monte, y no olvidemos, como dije, que durante algunos años fue resinero, es decir, deambuló por la sierra. Estos eran los conocidos rebollones del Rodeno. Otra experiencia que viví por aquellos días fue la de comer topo. Uno de los jornales que el ayuntamiento ofrecía a algunos del pueblo era la limpieza de la acequia madre, y las gentes de la población recogíamos de entre el lodo que depositaban en las orillas truchas, barbos, cangrejos, culebras de agua y una pieza que yo no había oído ni nombrar, el topo. Mi padre trajo un animal de estos a casa y fue cocinado. No estaba malo, pero cuando después de comer mi padre dijo que era una rata de agua, no me quedaron ganas de probarlo en el resto de mi vida. Por cierto, según mi padre, durante su juventud era típica en Gea la broma de dar gato por liebre, y recuerdo que la cuadrilla de amigos de mi tío Juan era muy dada a coger conejos del corral de los amigos, sin que éstos lo supieran, y a cocinarlos, riéndose mientras se los comían. «¿Qué conejos más buenos tiene tu madre?», decía el dueño de los mismos a mi tío.